Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Un saludo para toda la gran familia del Señor, en todo lugar donde nos encuentre. Les saluda el pastor Carlos Girón, pastor de la iglesia Hijos de Sión en Nuevo Lourdes, y desde aquí queremos enviar palabra de bendición, palabra de prosperidad, palabra de consuelo, palabra de bendición para cada una de todas las personas que tengan a bien el poder escucharnos. A esta hora quiero invitarles a ir al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 29 quiero leer una porción en la cual queremos estar meditando. Dice el versículo 4 del capítulo 29 de Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En esta porción queremos extraer algunos pensamientos para la edificación de nuestras vidas. Quisiera comenzar trayendo un trasfondo de lo que es el pueblo de Dios. Recordemos que Israel, los descendientes de Abraham, quienes habían estado cautivos en Egipto, y nuestro Dios los visitó también ahí en ese lugar, y él envió a Moisés para llevarlos por un desierto y luego introducirlos en la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de que Israel fue establecido ya cada uno en su herencia, algo que el Señor había estado hablando al corazón de ellos era cuidarse de la idolatría y el hecho de poner en práctica todas las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo. Pero después que Israel entró a Canaán y luego que murió Josué, fueron levantados jueces debido a que Israel continuamente volvía a la idolatría. Una de las debilidades del pueblo fue esa, el hecho de querer imitar a los dioses o la adoración que los demás pueblos tenían a otros dioses. Por eso es que Dios tuvo que estar levantando durante toda esa trayectoria 13 jueces, porque Israel continuamente volvía a la idolatría. Posterior a los jueces, nuestro Dios levantó y les dio reyes, comenzando con el rey Saúl, posteriormente les dio al rey David, y después de David les dio al rey Salomón. En los tiempos de Salomón el reino fue dividido y quedaron todo lo que era la tierra de Canaán, todo lo que era el reino de Israel fue dividido en dos. Y el Señor dejó lo que era la parte del norte como el reino de Israel,
teniendo como su capital a Samaria, y lo que fue la parte del sur fue constituido en el reino de Judá, teniendo como capital a Jerusalén. Ahora, el pueblo de Dios estaba en todo ese tiempo de David muy próspero, bendecido. Llegó Salomón y también fue un tiempo de mucha gloria, de mucha prosperidad, de mucha bendición para el pueblo. Pero hubo siempre una debilidad en el corazón del pueblo de Dios, y es que siempre estaba cayendo en la idolatría, adorando otros dioses. Fue una de las razones principales por la cual Dios primero envió en cautividad a Israel, que es el reino del norte, llevado por los asirios, que llevaron cautivo a Israel. Se esperaba que Judá pudiera tomar una lección de lo que le había pasado a Israel, pero no fue así, sino que Judá también corrió la misma suerte, fue por el mismo camino de la idolatría, y nuestro Dios comenzó a hablarles que debido a ese pecado Él los llevaría o Él traería a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que llevara cautivo a Judá. Cuando eso pasó, el Señor estuvo levantando profetas para hablarle a Judá, y uno de los profetas principales fue Jeremías, un hombre de Dios, un hombre que amaba a su nación, amaba al pueblo de Dios, y él traía la palabra de Dios, la cual el pueblo la rechazaba. Y el pueblo siempre quería o estaba muy dispuesto a escuchar a profetas falsos, a escuchar a gente que se levantaba con sueño, cualquiera que dijera una palabra contraria al mensaje que Dios estaba enviando a través de Jeremías. El pueblo de Judá parece que muy bien lo recibía. Parece que estamos viviendo algo parecido en este tiempo, porque en este tiempo tenemos una confusión, y el pueblo de Dios ciertamente tiene como comezón de oír. Y hoy que tenemos las redes, que hay un montón de gente que se levanta queriendo predicar, queriendo enseñar, queriendo decir que Dios les ha hablado, en vez de enseñarle y de guiar, conducir al pueblo a la verdad, están creando una confusión dentro de aquellas personas que se detienen a escuchar a tales predicadores. Ciertamente, amar la verdad va a demandar un precio de parte de aquellos que la aman. Así es que el Señor estaba hablándole a Judá a través de Jeremías que era su voluntad que el pueblo de Dios se sometiera a la cautividad. Ciertamente Dios tenía propósitos con los cuales estaba tratando con Israel. El tiempo que nos ha tocado vivir estos días, ¿verdad? No muy agradables creo que para ninguno tal vez, pero cuando nosotros sabemos que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, se nos hará más fácil el poder someternos, el poder aceptar la voluntad de Dios, el permitir que Dios pueda obrar en nuestra vida. Así es que ahora Judá se encuentra cautivo en Babilonia, y Dios habla a Jeremías para que envíe una carta a los cautivos, lo cual parte de eso hemos dado lectura. Pero a esta meditación, que dentro de eso quiero extraer algunos pensamientos, quiero titularle Disfruta lo que tienes. Es necesario dejar de buscar en los grandes logros la felicidad y comenzar a valorar las pequeñas cosas, haciendo algo extraordinario de todo lo cotidiano. Eso tenía que practicarlo también Judá, y también tenemos que practicarlo nosotros. Hay gente que de un palacio puede hacer una cueva, como también hay otras personas que de una cueva pueden hacer un palacio. La cuestión no está en lo que tengo, sino en lo que hago con lo que tengo.
Y ahora tenemos nosotros que poner en práctica este pensamiento también. Lo importante no es todo lo que usted tenga, sino qué es lo que usted va a hacer con lo que tenga. Sea poco o sea mucho, tenemos que aprender a que de eso el Señor va a hacer algo bueno para nuestra vida. Igualmente hay personas que con mucho hacen poco, pero también hay otras personas que con poco logran hacer mucho. Dios llevó al pueblo de Judá a la esclavitud, a estar bajo el yugo de Nabucodonosor, y quería enseñarles a vivir feliz con lo que ahora les tocaba enfrentar. Y es lo que el pueblo de Dios tiene que armarse de esta verdad del Señor, saber con qué actitud tenemos que enfrentar todo tipo de adversidad que nos toque enfrentar a donde quiera que usted se encuentre, sea en El Salvador, sea en Estados Unidos, sea en España, donde quiera que esté. Ciertamente vienen tiempos difíciles, pero tenemos que tener una actitud correcta para saber afrontar lo que a todos nos va a tocar vivir. Ahora, hagámonos una pregunta: ¿cómo disfrutar lo que tenemos? Cada quien debe de hacerse esa pregunta para saber cómo o qué hacer. ¿Cómo disfrutar lo que tenemos? En primer lugar, no vivas de falsas expectativas. Fíjense lo que el Señor le estaba diciendo a Judá acá en el capítulo 29 de Jeremías, en el versículo 8 y el versículo 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Estos profetas mentirosos estaban creando falsas esperanzas, falsas expectativas en el pueblo del Señor. Y a muchos hoy día les puede pasar lo mismo debido a creer un mensaje equivocado, porque muchos le van a decir: esta no es la voluntad de Dios. Dios nunca te va a meter a un proceso para tratar con tu vida. Pero sepa, mi hermano, mi hermana, que nuestros caminos no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos no pueden ser más altos que los pensamientos de Dios. Por lo tanto, no vivamos de falsas expectativas. Hay muchas personas que se encuentran o se concentran más en lo que no tienen que en lo que tienen. Y usted no tiene que estar en su mente, en su corazón, anhelando las cosas que no puede tener, las cosas que no puede alcanzar, aquello que no es parte de usted todavía. Aprenda a contar y a disponer con lo que Dios ha puesto en sus manos. Sepa que lo poco que pueda tener, pero si la bendición de Dios está con usted, usted podrá hacer mucho, podrá salir adelante con eso que Dios le ha dado. Aprenda a escuchar a Dios, a confiar en la voluntad del Señor y aprenda a obrar también en fe, pero no viva de falsas expectativas. En segundo lugar, debe de aceptar la realidad. Aceptar la realidad no significa que nos tengamos que resignar. Más bien, tenemos que hacer un inventario de lo que tenemos y con eso comenzar a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. La realidad del pueblo de Judá en Babilonia es que tenía que estar 70 años y por eso tenían que estar mentalizados, preparados para desarrollar su vida, no en desesperación, no en frustración, no en ansiedades, sino que pudieran estar reposados en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios para sus vidas. El capítulo 29 de Jeremías, el versículo 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
porque algunos falsos profetas estaban diciendo que Dios ya los iba a hacer regresar, pronto volverían, pero el Señor vuelve a decirles, ya se los había dicho estando en Jerusalén antes de que ellos fueran llevados cautivos, pero hoy se los vuelve a recordar, 70 años iban a estar ellos en cautividad y ellos tenían que saber o prepararse para ese tiempo. En tercer lugar, o creer que todo es para bien en nuestras vidas. Algo muy común que se dice, pero creerlo porque la palabra de Dios así lo muestra y porque es la forma como nuestro Dios obra. De parte de Dios debemos de creer que todo obra para bien. El versículo 4 de este capítulo 29 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que yo hice transportar a Babilonia, ¿verdad? Edificad casas, le dice el Señor, donde deben de habitar. Él les manda que deben de plantar huertos. Él está diciendo que sus hijas puedan casarse, que sus hijos puedan casar, que no deben de dejar de multiplicarse como pueblo de Dios. Así es que ellos tenían que saber que los 70 años que iban a estar en Babilonia, cautivo bajo el yugo de Nabucodonosor, Dios tenía el control y Dios iba a obrar para bien de sus vidas. Esto quiere decir que no dejes que las circunstancias afecten tu manera de vivir, y sobre todo el mandato de Dios aquí es a superar las dificultades que estemos pasando. Debemos siempre de luchar por crecer. Eso es lo que Dios está diciéndole al pueblo. El hecho que estén en cautividad, la vida no se detiene. El hecho que estés pasando por tiempos difíciles, la vida no se detiene. Y si tú tienes puesta tu mirada en el Señor, tu fe puesta en el Dios que te ama y que tiene propósitos para su vida, tienes que saber que tú estás destinado a avanzar, a crecer, y Dios siempre hará algo bueno para tu vida. Tienes que amar y tienes que cuidar el medio en el que vives. Eso lo vemos acá en Jeremías, capítulo 29, versículo 7. El Señor está diciendo, deben de orar por la paz del lugar donde están viviendo. Lo mismo te digo a ti, tenemos que procurar la paz de Jerusalén, la paz de nuestra nación, la paz de la familia, orar por el bien de nuestra iglesia, porque en la medida en que todo esto sea prosperado, que está al contorno de nuestra vida, nosotros también vamos a ser prosperados. Hay un dicho por ahí: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Solo cuando nos cuestan las cosas, las hacemos de corazón, es entonces cuando también las valoramos. Ahora, este tiempo que hemos estado viviendo nos ha enseñado muchas cosas, pero lo que Dios quiere enseñarte es a que debes de vivir con tu mirada puesta en Él, dependiendo de Él, porque Dios ciertamente tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Ruego al Señor que la gracia y su misericordia te acompañen, que el Espíritu Santo te guíe, que el Señor te dé sabiduría y que tú seas prosperado en todo, sin importar los tiempos, las circunstancias, porque la mano de Dios obra para bien sobre ti. Que Dios te bendiga.